Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Y bueno, como vieron en el título, hoy vamos a desentrañar un tema que literalmente sacudió los cimientos del mundo de las novelas turcas. Estoy hablando de la noticia bomba que involucró a dos de las estrellas más brillantes del firmamento televisivo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. El 7 de agosto fue el día en que esta bomba estalló y, créanme, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, debates y emociones a flor de piel. Así que si son fans acérrimos de las novelas turcas, si adoran las historias de amor, drama y por supuesto, ese toque de misterio que las envuelve, y si quieren saber absolutamente todos los detalles de lo que ocurrió, quédense hasta el final. Porque les prometo que este vídeo estará repleto de información, análisis exhaustivos y por supuesto chismes jugosos para satisfacer su curiosidad. Y antes de que se me olvide, para todos aquellos que son nuevos en el canal, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque les prometo que seguiré trayéndoles las últimas noticias, actualizaciones y análisis profundos del fascinante universo de las novelas turcas. Así que, ¿listos para sumergirnos en este torbellino de emociones y descubrir todos los secretos detrás de este drama? Empecemos. Para entender a fondo la magnitud de este escándalo, es fundamental que nos sumerjamos un poco en la trayectoria de los protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Son dos actores que individualmente ya han logrado un éxito sin precedentes en la industria del entretenimiento. Can Yaman con su físico escultural, su mirada cautivadora y un carisma que parece emanar de cada poro, se ha ganado el cariño y la admiración de millones de fans alrededor del mundo. Su papel en la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, fue un auténtico fenómeno cultural. La serie no solo rompió récords de audiencia en Turquía, sino que también conquistó corazones en países de Europa, América Latina y Asia, catapultando a Can Yaman a la fama internacional. Su interpretación del carismático Can Divit, un fotógrafo publicitario exitoso y un tanto rebelde, cautivó a la audiencia por su intensidad, su sensibilidad y por supuesto su innegable atractivo físico. Can, a través de sus redes sociales, también ha sabido conectar con sus fans, compartiendo momentos de su vida personal y profesional, lo que ha fortalecido aún más su imagen y su popularidad. Ha demostrado ser un actor versátil con capacidad para interpretar roles dramáticos y cómicos, y su dedicación al trabajo lo ha convertido en un ícono para muchos jóvenes que aspiran a triunfar en el mundo del espectáculo. Además, su participación en producciones internacionales como Viola come il mare, Viola como el mar, ha demostrado su ambición por crecer y conquistar nuevos mercados. Por otro lado, Demet Özdemir con su dulzura innata, su talento desbordante y una belleza que trasciende la pantalla, también se ha convertido en una figura icónica de la televisión turca. Su ascenso a la fama también se consolidó con Erkencikus, donde interpretó a Sanem Aydin, una joven soñadora y romántica que trabaja en una agencia de publicidad. La química que Demet y Can lograron en la serie fue innegable, y su interpretación de Sanem cautivó a la audiencia con su ternura, su valentía y su espíritu luchador. Después de Erkencikus, Demet continuó demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir roles complejos en otras producciones exitosas. Su participación en Doğu Unep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde interpretó a Zeynep, una joven que busca su lugar en el mundo, le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Además, su papel en Adn Farah, Mi Nombre es Farah, una serie de drama y acción, donde demostró su capacidad para interpretar personajes fuertes y decididos, confirmó su lugar como una de las actrices más importantes de su generación. Demet, al igual que Can, también mantiene una relación cercana con sus fans a través de las redes sociales, compartiendo momentos de su vida cotidiana y promoviendo causas sociales que le importan. Lo que realmente los hizo especiales juntos y la chispa que encendió los rumores y la fascinación del público fue, sin duda, la química arrolladora que experimentaron en Erkencikus. Dios mío, qué serie. La historia de amor entre Can y Demet, como Sanem y Can, era absolutamente hipnótica, magnética. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas románticas, la naturalidad con la que interactuaban, la complicidad que emanaba de cada encuentro. Era evidente para todos los que veían la serie que había algo más que una simple actuación. La conexión entre ellos traspasaba la pantalla, y los fans no tardaron en fantasear con la posibilidad de que esa magia se trasladara a la vida real. Aunque ninguno de los dos confirmara una real
En ese momento los rumores eran constantes, alimentados por fotos, vídeos y declaraciones ambiguas que mantenían viva la llama de la esperanza en los corazones de sus seguidores. La gente soñaba con que fueran pareja en la vida real, y las redes sociales explotaban con cada publicación, cada like, cada comentario que pudiera interpretarse como una señal. Se convirtieron en la pareja soñada, en el ejemplo de un amor romántico y apasionado que trascendía las barreras de la ficción. Así que cuando la noticia del 7 de agosto llegó, la expectativa y la tensión eran máximas. ¿Qué había sucedido? ¿Qué revelaciones iban a confirmar o desmentir todos los rumores que habían estado circulando durante meses? La noticia, como una bomba de relojería, se centró en la supuesta relación extramatrimonial que Demet Özdemir, quien en ese momento estaba casada con el cantante Oğuzhan Koç, mantenía con Can Yaman. Según los rumores, que comenzaron a propagarse como un reguero de pólvora en los medios turcos y en las redes sociales, Demet y Can habrían retomado el contacto de una manera, digamos, más cercana, más íntima. Y esta revelación, por supuesto, provocó un terremoto mediático de proporciones épicas. Ahora es crucial, antes de seguir, que aclaremos algo fundamental. En este tipo de situaciones, donde la información escasea y las emociones están a flor de piel, es imperativo ser cautelosos y críticos. Las fuentes de información suelen ser diversas y, lamentablemente, no siempre son confiables. Muchos medios turcos, ávidos de audiencia y de clics, publicaron la noticia citando supuestas fuentes cercanas a la pareja, a menudo sin verificar la veracidad de las afirmaciones. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un torbellino de comentarios, especulaciones y teorías conspirativas, donde la verdad a menudo se perdía en un mar de opiniones y juicios. Algunos fans, cegados por la idealización y el deseo de que su pareja soñada se hiciera realidad, defendían a Demet, mientras que otros, fieles a Oğuzhan Koç, atacaban a Can y cuestionaban la integridad de Demet. Muchos simplemente se dedicaron a alimentar el drama, creando memes, vídeos y publicaciones que exacerbaban la controversia y convertían la situación en un espectáculo mediático. La noticia del 7 de agosto mencionaba varios puntos clave que alimentaron la controversia y mantuvieron al público pegado a las pantallas y a las redes sociales. Primero, se afirmaba que Demet y Oğuzhan Koç estaban atravesando una profunda crisis matrimonial. Se decía que su relación estaba en problemas, que las discusiones eran frecuentes y que el matrimonio estaba en un punto de inflexión. Segundo, se afirmaba con más fuerza que Can Yaman y Demet Özdemir habrían estado en contacto secreto, intercambiando mensajes privados, llamadas telefónicas y, supuestamente, llegando a encontrarse en secreto, aprovechando la discreción que les permitía su estatus de celebridades y la protección de sus equipos de trabajo. Tercero, y no menos importante, la noticia especulaba sobre el impacto que esta situación tendría en la carrera profesional de ambos actores. Se hablaba de la posibilidad de que perdieran contratos publicitarios, de que su imagen pública se viera afectada y de que su futuro en la industria del entretenimiento se viera comprometido. La presión mediática se intensificó, y cada movimiento de los protagonistas era analizado y diseccionado con lupa. La reacción del público, como era de esperar, fue inmediata y, por supuesto, profundamente dividida. Algunos fans de Erkenci, que habían soñado durante años con ver a Can y Demet juntos, se regocijaron, pensando que finalmente se haría realidad su sueño. Otros, especialmente los fans de Demet y Oğuzhan Koç, se sintieron traicionados y decepcionados. La idea de que su ídolo, su ejemplo a seguir, pudiera haber cometido una infidelidad, era inaceptable para muchos. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde se intercambiaban acusaciones, defensas, justificaciones y, por supuesto, un sinfín de opiniones encontradas. Los hashtags relacionados con el tema se volvieron tendencia en cuestión de horas, y la conversación se extendió a plataformas como Twitter, Instagram, TikTok y Facebook. La gente comentaba, compartía noticias, analizaba fotos y vídeos, y emitía juicios morales sobre la situación. La polarización era evidente y la división de opiniones reflejaba la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de juzgar a las personas sin conocer todos los detalles. Es sumamente interesante analizar cómo reaccionaron los protagonistas directos ante esta explosión mediática. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir hicieron declaraciones directas sobre el tema, al menos no de inmediato. Optaron por el silencio, una estrategia que en este tipo de casos puede interpretarse de múltiples maneras. ¿Significaba este silencio una negación implícita de las acusaciones? Era una forma de proteger su privacidad y evitar que la situación se volviera aún más caótica.
O tal vez simplemente estaban esperando el momento oportuno para hablar y dar su versión de los hechos. El misterio, por supuesto, alimentó aún más la controversia y mantuvo al público en vilo. El silencio, en este caso, se convirtió en un arma de doble filo. Por un lado, protegía su imagen, pero por otro, alimentaba la especulación y la curiosidad morbosa. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir ciertos detalles, migajas de información, que de alguna manera, podían interpretarse. Por ejemplo, se filtraron supuestas conversaciones privadas entre Demet y Khan, que, como era de esperar, no pudieron ser verificadas de manera oficial. La veracidad de estos mensajes fue puesta en duda por muchos, pero la simple existencia de las supuestas conversaciones alimentó aún más la especulación y la curiosidad del público. También se observaron algunas interacciones en redes sociales, como me gusta y comentarios indirectos, que fueron analizados con lupa por los fans más acérrimos. Cada detalle, por pequeño que fuera, se convirtió en objeto de análisis y debate. La prensa, por su parte, siguió alimentando el fuego, publicando artículos y vídeos sobre el tema, especulando sobre el futuro de ambos actores y analizando cada uno de sus movimientos. La presión mediática era constante y la vida de los protagonistas se había convertido en un espectáculo público. En cuanto a Oğuzhan Koç, el esposo de Demet Özdemir en ese momento, su reacción fue, lógicamente, la más esperada y la más difícil de predecir. Inicialmente también optó por el silencio, evitando hacer declaraciones públicas sobre el tema. Sin embargo, con el tiempo, a través de sus redes sociales, publicó algunos mensajes que parecían indicar una postura de resignación y, tal vez, de cierta amargura o resentimiento. No hubo declaraciones explícitas, pero sus palabras y sus acciones fueron interpretadas como una confirmación indirecta de la crisis matrimonial. Los fans, preocupados por su bienestar, le enviaron mensajes de apoyo y cariño, expresando su solidaridad ante la difícil situación que estaba atravesando. La prensa, por su parte, no dudó en señalar la tristeza y la decepción que parecían reflejarse en las publicaciones de Oğuzhan. ¿Y qué pasó con sus carreras? Bueno, es un poco prematuro afirmar con certeza las consecuencias definitivas de esta situación, pero lo cierto es que la noticia del 7 de agosto, y todo lo que la rodeó, tuvo un impacto, aunque no necesariamente negativo. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir son figuras muy populares y queridas por el público, y este tipo de escándalos, aunque generen controversia y rechazo en algunos sectores, también pueden generar un interés aún mayor en su trabajo y en sus vidas. La gente siempre siente curiosidad por la vida de los famosos, y este tipo de situaciones, por desgracia o por suerte, generan una gran atención mediática y un aumento de la exposición pública. El morbo y la especulación se convirtieron en la moneda corriente y los fans y el público en general se mantuvieron atentos a cada movimiento de los protagonistas. Es fundamental reiterar la importancia de ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas. Estamos hablando de vidas reales, de sentimientos reales, y de decisiones personales que no siempre son fáciles de entender o de justificar. Es fácil dejarse llevar por el morbo y la especulación, pero es importante recordar que detrás de cada actor, cada actriz, hay una persona con sus propios problemas, alegrías, tristezas y secretos. La fama y el éxito pueden ser muy tentadores, pero también conllevan una gran responsabilidad y una constante exposición pública. Es crucial recordar que las celebridades también son seres humanos, con derechos y sentimientos, y que merecen respeto y privacidad. Después de todo este torbellino mediático, ¿qué sucedió realmente? ¿Hubo una relación sentimental entre Can y Demet? ¿Fue todo una invención, un rumor infundado? La verdad probablemente la sepan solo ellos. Lo que sí podemos afirmar es que a día de hoy, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han seguido adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Can continúa trabajando en nuevos proyectos, incluyendo producciones internacionales que han consolidado su estatus como una estrella global. Su ambición y su talento lo han llevado a explorar nuevos horizontes y a conquistar mercados más allá de Turquía. Demet, por su parte, sigue brillando en la televisión turca, consolidando su posición como una de las actrices más importantes y respetadas del momento. Su versatilidad, su carisma y su dedicación al trabajo la han convertido en un referente para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. ¿Y qué nos deja esta historia? Nos deja la certeza de que las novelas turcas, y el mundo del espectáculo en general, están llenos de sorpresas, de drama, de emociones fuertes y de historias que cautivan al público. Nos deja la lección de que es fundamental ser cautelosos con la información que consumimos,
de que es importante contrastar las fuentes y de que es crucial ser respetuosos con la privacidad de las personas, incluso cuando son figuras públicas. Y sobre todo nos deja la esperanza de que a pesar de todos los obstáculos y las controversias, el amor, la felicidad y el éxito siempre pueden encontrar su camino, siempre y cuando haya perseverancia, honestidad y autenticidad. Así que amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya resultado interesante, entretenido y por supuesto, repleto de información sobre el escándalo que sacudió el mundo de las novelas turcas. Intenté darles una visión completa y detallada de lo que pasó el 7 de agosto, y de todo lo que vino después, con la noticia bomba de Can Yaman y de Mehmet Demir. Pero cuéntenme qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo entre ellos? ¿Cómo les pareció que manejaron la situación? ¿Son fans de Can Yaman y de Mehmet Demir? ¿Qué otros secretos creen que se esconden en el mundo de las novelas turcas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre el apasionante mundo de las novelas turcas. Les prometo que vendrán muchas más noticias, chismes, análisis y debates. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, sigan soñando y sigan disfrutando del mágico universo de las novelas turcas.